Bueno, hermanos, bueno. Sí se oye. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio. Si gustan ponerse de pie, de favor. Y vamos a... La Iglesia Bíblica les da la bienvenida a todos ustedes aquí en la iglesia. Esperemos que estén muy bien y vamos a hacer una oración para dar inicio. Inclinamos nuestro rostro y, Señor Padre bendito, nuevamente te damos las gracias, Señor mío, por la oportunidad que nos das, Señor mío, de despertar, Señor mío, de podernos parar, de darnos un alimento, Señor mío, de ver a nuestros seres queridos, Señor mío. Gracias también porque pones en nuestro corazón, Señor mío, la oportunidad de poder venir aquí a alabarte, Señor Padre bendito, a congregarnos, Señor mío, a obedecer tu mandato, Padre Santo. También, Señor mío, te quiero pedir por las alabanzas, por la predicación, Señor Padre bendito, que tú dirijas, Señor Padre bendito, este culto, Señor mío, que tú pongas palabras en el Pastor Juan Carlos, Señor mío, para que le des sabiduría e inteligencia para que pueda explicarnos, Padre, en lo que tú quieres que sepamos por medio de él, y a nosotros darnos la oportunidad de poder entender este mensaje, Señor Padre bendito. Y gracias por este alimento espiritual que nos das, Señor mío. Te pedimos por los hermanos que están por llegar, Señor mío, que si tu voluntad es que estén aquí escuchando tu palabra, gracias, Señor mío. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Señor mío. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer Proverbios 12, de un versículo. Sabio, amén. El 25. Sí. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Amén. Muy bien, entonces seguimos con el programa y vamos con las alabanzas con Pati y Leti. Estas son las palabras que dijo David a su hijo Salomón cuando le encargó la tarea de construir el templo. Dijo: anímate y esfuérzate y manos a la obra. Vamos a comenzar con esto. Amén. Anima
para todo la piedad.
Amén, amén. Se me había pasado darle la bienvenida a Carlos Lule Marín. No, Carlos Lule Martínez. Sí, Carlos Lule Ya, Martínez. Carlos Lule, bienvenido, hijo. Qué bueno que estás aquí acompañándonos. Sí, por si no saben, es hijo de Juan Carlos. Y aquí Ale, que ya está nuevamente con nosotros, ¿verdad? Y a Cari también se me olvidó decir que gracias a Dios salió bien de su operación y ya está aquí fiel al Señor como siempre, ¿verdad? Qué bueno, me da gusto. Bueno, pues tenemos 5 minutos para saludarnos, tomarnos un cafecito y después viene el platillo fuerte. Bueno, hermanos, pues vamos a seguir con el programa y vamos a empezar con la predicación con Juan Carlos, que nos las va a dar este estudio. Adelante, Carlitos. Ya todos acomodaditos, cafecito, agüita, juguito, para poner atención. ¿Se acuerdan que en el estudio del viernes hablábamos de que, bueno, decíamos que es un tabú? Comentamos que era un tabú. Prácticamente un tema prohibido. Prohibido hablar de tal tema, es un tabú, no se debe de hablar ni nada. Pero decíamos en esa ocasión que en la Biblia no hay tabús. La Biblia habla con igual autoridad en cualquier área de la vida, ¿sí? Y este capítulo de 1 Corintios 7 es un capítulo donde habla de las relaciones sexuales dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, el divorcio, el nuevo matrimonio, si me divorcio me puedo volver a casar, etcétera, etcétera. Entonces, no hay en la Biblia, como en los programas de televisión, que programa de clasificación A para todo público, clasificación B para adolescentes y adultos y clasificación C para adultos. No, en la Biblia todo es clasificación A, es para todo público, no importa la edad. Porque si, por ejemplo, cuando vemos Proverbios 5, donde cuando Salomón está hablando de huir de la fornicación, de no visites a las rameras, etcétera, se lo está dando a su hijo el consejo, y así debe ser. O sea, siempre debemos aconsejar a nuestros hijos, claro, de acuerdo a la edad del hijo, acomódase el lenguaje a que él pueda entender. Y hoy vamos a tratar un tema, pues, un poco, ¿cómo podríamos llamarle? Pues no delicado ni nada, porque la Biblia lo dice abiertamente. Pero para entender esto necesitamos entender un poco el contexto de lo que estamos viendo. Remembrando un poquito. La carta a los Corintios va dirigida a una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto. ¿Se acuerdan dónde estaba la ciudad de Corinto? Para ir recordando. Ajá, pero ¿en qué país actualmente? En Grecia. Y era un punto estratégico entre la Grecia continental y luego está unida con otro bloque que es le llaman el Peloponeso. Estaba unido por un pequeño istmo. Entonces, tanto los de arriba para ir a los del sur y los del sur tenían que pasar a fuerza por Corinto a fuerza. Es como los que van de Centroamérica a Sudamérica tienen que pasar a fuerza por Panamá, ¿sí? Igual las mercancías, para no tener que rodear, cruzaban por el istmo Entonces era una zona muy comercial, económicamente muy activa, pero también altamente inmoral, ¿sí? Entonces ahí es donde Pablo planta una iglesia a la cual Dios dio muchos dones, pero también había muchos problemas en esa iglesia. ¿Recuerdan? Entonces, hasta lo que hemos ido ahorita avanzando, recuerdan que Pablo, el primer asunto que trata es el problema de la división. En los primeros capítulos se dedica a la división de que unos seguían a Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros de Apolos, y Pablo los reprende por eso, porque dice que nadie murió por ellos más que Cristo, ¿sí? Y los reprende. Después toca el tema del incesto, un escándalo sexual que había en la iglesia, donde uno de los congregantes se andaba metiendo con su madrastra.
Y la iglesia, en vez de disciplinarlo, parecía que se lo celebraban y se ufanaban pensando, nosotros somos una gente de amplio criterio, no nos espantamos de cualquier cosa. Y Pablo los reprende también, que dice que deberían de haberlo expulsado en lugar de estarse ahí vanagloriando. Y le dice, lo tienen que expulsar de la iglesia porque un poco de levadura leuda toda la masa. Una manzana podrida echa a perder a las demás, ¿sí? Y entonces, y todo esto, y después en el siguiente capítulo los reprende porque entre creyentes se estaban demandándose unos a otros. Dice Pablo, ya de por sí está mal que dos hermanos estén peleando, ya de por sí ahí están mal. Y luego todavía llevan el asunto ante jueces incrédulos. Los reprende Pablo y les dice, pues que no hay entre ustedes un sabio que pueda mediar entre ustedes. Tremenda regañiza que les pone, ¿no? Y todo esto es porque se estaban dejando seducir por la cultura del mundo. O sea, ese es el problema. Cuando la cultura del mundo se introduce en la iglesia, empieza uno a pensar como el mundo. Y por eso eran todos estos problemas, porque estaban pensando como el mundo en vez de pensar bíblicamente. Luego el siguiente problema que trata Pablo, si no mal recuerdo, es el asunto de la inmoralidad sexual. Estaban tan influenciados por la cultura grecorromana que tenían un eslogan. ¿Se acuerdan que de eso nos platicó Salvador hace 8 días? Que el estómago o el vientre es para las viandas, ¿sí? Y el cuerpo es para el deleite. En otras palabras está diciendo, así como el estómago se deleita con el alimento, y pues ahí, si tiene hambre el estómago hay que darle alimento. Así mi cuerpo, cuando quiere placer, pues hay que darle placer. Porque había una influencia que le llamaban los gnósticos, que decían que disasociaban, separaban el cuerpo del alma o del espíritu. Decían, para ellos el cuerpo era malo, ¿sí? Entonces decía, lo importante es que mi espíritu esté bien con Dios, no importa lo que yo haga con mi cuerpo, ¿sí? Mientras mi espíritu esté bien, no importa lo que yo haga con el cuerpo. Y entonces se estaban dejando seducir por todas estas ideas. Y Pablo les dice, el cuerpo no es para la fornicación, es para la gloria de Dios. Y en eso es en lo que nos quedamos hace 8 días, en lo que hemos ido avanzando. Y todo esto es porque les faltaba la sabiduría de Dios, porque estaban actuando como piensa el mundo, ¿sí? Ahora, a partir del capítulo 7 que hoy comenzamos, Pablo va a tratar algunos asuntos, ¿sí? Que se supone que los corintios, de todos estos problemas que hemos mencionado, ¿cómo es que Pablo se enteró de todos estos problemas si él estaba muy lejos? Lo es de Chloe, muy bien, ahora sí ya no se les olvida. Pero los asuntos que va a tratar a partir de aquí son asuntos que los corintios le enviaron una carta a Pablo y le preguntaban dudas sobre estos asuntos. Y uno de esos asuntos se refiere a cosas del matrimonio, a la comida sacrificada a los ídolos, los desórdenes que había en la iglesia. Ahí vamos a ver lo del don de lenguas, todo eso que parecía que era el mercado del Carmen, así parecía una romería la iglesia. Y Pablo, había muchos desórdenes. Va a tratar el asunto de la resurrección todavía y asuntos sobre la ofrenda. Eso es lo que falta. Entonces, Pablo ahorita va a hablar acerca del matrimonio. Y no sabemos exactamente si Pablo va tratando estos temas de acuerdo al orden en que ellos se los plantearon, o ya que está hablando de inmoralidad sexual, le entra directamente al tema de los matrimonios, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, mis hermanos, orando primeramente para que Dios, primeramente, nos ponga interés en este capítulo tan importante. Van a ver cuánta trascendencia tiene este capítulo en nuestras vidas. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, primeramente porque nos has permitido abrir los ojos a este nuevo día que tú tienes preparado para nosotros. Gracias te doy, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Y Padre, pedimos tu dirección para tratar este capítulo, exponer tu palabra con fidelidad, con claridad. Padre, ayúdame a recordar las cosas que he estudiado y sobre todo a exponerlas fiel a tu palabra, Señor. Que sean tus palabras, no las mías, Señor. Que sea tu voz la que se escuche esta mañana, Señor. Y a cada uno de nosotros danos un corazón atento, un corazón dócil y enseñable, Señor. Que no sea nuestra opinión, sino la tuya la que prevalezca, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo te lo estamos pidiendo. Amén. Así que mis hermanos, open your Bibles, abran sus Biblias del
Vamos a ver 16 versículos esta mañana. Este capítulo 7 es un poco largo, así que fácilmente nos va a tomar unos 3 domingos ver este capítulo. Así que vamos a estar un poquito estacionados en este capítulo, sí, porque es largo. Voy a leer del 1 al 16 y ahorita empezamos a desglosar, ¿sí? Dice Pablo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y el otro de otro. Versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Versículo 12. Y a los demás yo digo, no el Señor: si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, mujer? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás salva a tu mujer? Hasta ahí vamos a leer, porque ya de aquí ya hay bastante para tela de dónde cortar, ¿sí? Primero comienza Pablo, dice: en cuanto a las cosas que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Lo primero que viene a nuestra mente es, Pablo está, como en el griego la puntuación no es a veces muy clara, no se entiende a veces si es pregunta o si es afirmación, ¿sí? O si los corintios le están diciendo a Pablo: oye Pablo, ¿es bueno para el hombre no tocar mujer? O le están diciendo a Pablo: Pablo, no es bueno que el hombre toque mujer, ¿sí? Entonces aquí lo que nos llega, la cosa es que Pablo dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer, ¿sí? Pero aquí uno se pregunta, ¿Pablo está promoviendo el celibato? ¿Sí entienden qué es esto del celibato, no? Todo el mundo sabe qué es el celibato, ok. ¿Pablo lo está promoviendo el celibato? ¿Está contradiciendo acaso Génesis 2.18? Que Génesis 2.18 dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí? Pablo estará contradiciendo entonces la procreación, o sea que bueno que el hombre no tenga mujer, no toque mujer, pues estaría contradiciendo la procreación, ¿no? Es más, el crecimiento de la iglesia, ¿sí? Por supuesto que Pablo no se está oponiendo al matrimonio, ni está hablando mal del matrimonio, ¿sí? Porque en Efesios, ¿se acuerdan cuando vieron Efesios? Pablo compara la unión de un esposo con una esposa a la misma par que la unión de Cristo y su iglesia. Entonces Pablo no está hablando mal del matrimonio. En Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Además, los judíos
enseñaban como que para un hombre judío era obligatorio casarse. Entonces, evidentemente que Pablo no está en contra de esto, ¿sí? Para ellos enseñan que el hombre era obligado que debía casarse para los judíos. Ellos eran felices teniendo mucha descendencia. Ya después vemos cómo los mantenemos, pero entre más descendencia tenían, más prestigio tenían María. Ahora, la pregunta aquí es, ¿Pablo era casado? Seguro. Decisión absoluta. Por ahí va la cosa. Bueno, sabemos, la Biblia no nos dice si era casado o no era casado, pero Pablo, cuando dice, acuérdense en el libro de los Hechos, cuando se tomaba la decisión si mataban a alguien, a algún cristiano, dice, yo di mi voto, yo daba mi voto para que mataran a los cristianos. O sea, evidentemente Pablo era miembro del Sanedrín. Y de acuerdo a la tradición judía, para ser miembro del Sanedrín tenías que ser casado, si no, no podías ser miembro, ¿sí? Entonces, aquí hay una cosa, ¿qué pasa después? Bueno, ahí está una opción, la Biblia no lo dice, entonces no podemos elucubrar demasiado, pero una, que Pablo era casado y para estas alturas él ya había enviudado. Esa sería una posibilidad. La otra posibilidad es que su mujer judía hubiera seguido siendo fiel al judaísmo y lo dejó. Pero es algo que nada más es conjetura, no lo podemos saber. Si era viudo o lo dejó la mujer, no lo sabemos. Pero lo que sí podemos saber, que cuando Pablo está escribiendo esta carta, Pablo era célibe. Célibe, viene de celibato, ¿sí? Entonces él era así. Entonces, ¿qué habrá querido decir Pablo cuando dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer? O sea, ¿qué entienden ustedes con esa expresión de bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿A qué se estará refiriendo Pablo cuando dice bueno le sería al hombre no tocar mujer? ¿Al hombre célibe le sería bueno no tocar mujer? Miren, tenemos que entender qué significa no tocar mujer, ¿sí? Bueno, sí, aparentemente como había tanta fornicación ahí en Corinto, fornicaciones, ¿sí? Aparentemente un grupo de corintios tuvieron la idea de que Pablo, mejor es prohibir que el hombre toque a la mujer, pero ¿quiénes? Ese lema va dirigido a quién exactamente. Miren. Aquí, ahora, miren, primero tenemos que entender qué significa no tocar mujer. El no tocar mujer, ¿sí? Tenemos que, es un eufemismo, es una manera de suavizar una palabra. Porque escuchen lo que dice Génesis 26. ¿Se acuerdan cuando Abraham, cuando estaba con el rey Abimelech, dijo, híjole, Sara está bien bonita, su esposa, ¿sí? ¿Me van a matar? ¿Por qué pensaba él que lo iban a matar? Porque esos paganos le tenían mucho temor a meterse con una mujer casada. Y si le ponían el ojo a una mujer casada, primero mataban al marido. Eso sí no les causaba problemas de conciencia. Pero si se acostaban con una mujer con marido, eso sí, entonces dice, me he de comer esa tuna aunque tenga que matar al marido. Entonces por eso Abraham tenía temor de que lo fueran a matar. Y miente, ¿y qué dice? Es mi hermana. Pues dice Abimelech, bueno, está bien, véngase para acá con su rey, ¿sí? Y se la lleva. Fíjate, todo lo que la mentira de Abraham estuvo a punto de provocar, que Abimelech se metiera con Sara. Pero como nada puede alterar los planes de Dios, ¿sí? Dios impide eso, ¿sí? Y entonces en Génesis 26 le dice, y le dijo Dios en sueños, yo también sé, porque Abimelech dijo, pues ellos me dijeron que eran hermanos, yo no sabía, ella misma, bueno, eran medios hermanos, pero era una mentira a medias, pero era su esposa, y eso sí no se lo dijeron. Dice, y le dice Dios, yo también sé que con la integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocares, ¿sí? O sea, que tuviera relaciones con ella. En Proverbios 6:29 dice, así que el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Entonces, evidentemente,
este es un eufemismo que lo que quiere decir realmente es tener coito sexual, tener coito. Eso es no tocar mujer, eso es a lo que se está refiriendo, ¿sí? Entonces, aparentemente un grupo de corintios dijeron, ya sabemos cuál es la solución para tantas fornicaciones que hay aquí, ¿sí? Que ningún hombre toque mujer, o sea, ningún hombre tenga relaciones con una mujer. Y una solución muy radical, ¿no? Ya me lo dice, a todos los hombres mejor que los castren y ya se... Pero ni eso terminaría con las fornicaciones, ¿sí? Entonces, este lema que bueno le sería al hombre no tocar mujer, no es nada más para el matrimonio, ¿sí? Porque entonces un soltero diría, bueno, si eso es para dirigir a los matrimonios, eso no me afecta a mí, ¿sí? Pero aquí es donde ayuda un poquito el griego, o un muchote. La palabra que está utilizando Pablo para hombres, antropos, de donde viene la palabra antropología, antropos, ¿sí? Y la palabra que utiliza para mujeres, giné, de donde viene la palabra ginecología. Entonces, en lugar de utilizar la palabra esposo, él dice, bueno, le sería al antropos, o sea, al hombre en general, porque si hubiera referido al puro esposo, él hubiera utilizado la palabra aner, que es esposo. Pero utiliza la palabra antropos y la palabra giné para referirse a todos los hombres en general y a todas. O sea que ahí va parejo para todos, ¿sí? Eso era lo que están diciendo aquí, ¿no? O sea que el lema iba para todos, demasiado radical. Entonces Pablo está diciendo, aquí surge una pregunta, entonces Pablo está diciendo que el celibato es mejor que el matrimonio. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó el matrimonio. Entonces no está Pablo contradiciéndose con Moisés, porque Moisés dice, bueno le sería al hombre, al revés, Moisés dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ¿sí? Y serán una sola carne, y se reproducirán, procrearán, etcétera, ¿sí? Y Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Entonces están hablando de dos cosas diferentes y a dos grupos de personas diferentes, ¿sí? Dios instituyó el matrimonio. Ahora, porque si Dios instituyó el matrimonio y Dios dice, y todo lo que hizo Dios es bueno de sobremanera, entonces ¿por qué tenemos tantos problemas en el matrimonio? ¿Sí? Porque no hay un matrimonio que no tenga problemas. Todos. Y el que diga, en mi matrimonio no hay problemas, pues está mintiendo, ¿verdad? Porque el mismo Pablo lo va a decir más adelante. En el matrimonio tendrás aflicción de la carne, o sea, va a haber muchas presiones. O sea, sobre advertencia no hay engaño. Va a haber problemas en el matrimonio. ¿Por qué? Si todo lo que hizo Dios es bueno. Dios instituyó el matrimonio. Entonces, ¿por qué tantos problemas en el matrimonio? Y no me digan que no. Todos, ¿no? ¿Por qué fue? Era el pecado. Nuestro pecado echó a perder todo, ¿sí? Si hay problemas en el matrimonio, no es porque el matrimonio no sea bueno, es a causa de nuestro pecado de orgullo, de soberbia, de pensar que soy el centro del universo y todo tiene que girar alrededor de mí. Eso es lo que ocasiona los problemas en el matrimonio, ¿sí? Es más, Pablo no está desacreditando el matrimonio, ni nunca está hablando Pablo mal del matrimonio en ninguna de sus epístolas. Incluso Pablo dice a Timoteo, una de las características de las falsas enseñanzas es que van a prohibir casarse. Entonces, obviamente, Pablo no está en contra del matrimonio. Él está diciendo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero, ¿con qué empieza el siguiente versículo? Pero, adversativa, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? En otros pasajes, Pablo está exhortando a sus lectores a que eviten la inmoralidad sexual, ¿sí? La fornicación, porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Ahora fíjense, dice, pero a causa de las fornicaciones, ni siquiera dice fornicación, ¿cómo dice? Fornicaciones, lo cual indica que es plural, lo cual indica que ¿qué? Pues que había, pero demasiada fornicaciones, demasiada inmoralidad sexual. Échenle una ojeadita a cómo está el mundo hoy. Parece que estuviéramos viviendo en Corinto, ¿sí? Porque, miren, en Corinto, en la ciudad de Corinto era bien normal que un hombre tuviera su esposa, tuviera su concubina y tuviera su prostituta o su sacerdotisa, ¿sí? Era lo más normal del mundo, nadie lo veía mal, nadie se escandalizaba ni nada. Esa era la sociedad en la que ellos estaban bien acostumbrados a tener eso. A la esposa, ¿para qué la tenían? La esposa nada más era para tener hijos.
O sea, si yo quiero tener un hijo, me meto con mi esposa para tener un hijo. Pero si quiero tener un hijo hasta dentro de 3 años, pues hasta dentro de 3 años vuelvo a tener relaciones con él. La concubina era para sus placeres sexuales cotidianos. Y ya sus destrampas, pues visitaban a las prostitutas. Y así era la sociedad en ese entonces, y nadie se escandalizaba. Entonces, Pablo sabía que en esta ciudad el problema principal eran tantas fornicaciones, era lo más común. Pero este problema, ¿creen que se va a terminar diciendo simplemente, bueno, le sería al hombre no tener relaciones sexuales con ninguna mujer? Lógico que no se va, la solución no era esa. ¿Por qué? Porque al contrario, si a alguien se lo prohíbes, que la ley exacerba los deseos de la carne. Entonces se los prohíbes peor tantito, ¿sí? Va a fomentar más las fornicaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Como decía el Piporro, ¿ya se entendieron? Cásense, criaturas. Fíjate lo que dice aquí, en el versículo 2. Pero a causa de cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido, ¿sí? Aquí lo que está diciendo es, el problema con los corintios que los estaba llevando a cometer tantas fornicaciones era que no se podían contener. O sea, sexualmente no se podían contener y por eso había tantas fornicaciones. Entonces Pablo por eso dice, cásense mejor, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido, ¿sí? Porque lo que los llevaba a pecar era que no podían contenerse, ¿sí? Entonces Pablo recomienda casarse y mantener una relación monógama y heterosexual. Observen, dice, cada uno tenga las mujeres que quiera. No dice así, ¿verdad? Dice, cada uno tenga su propia mujer. Y asimismo la esposa, cada esposa tenga su propio marido, no los maridos que se le antojen, ¿sí? Ok. Entonces, aquí queda establecido lo que Dios estableció desde el Génesis. A Adán le hizo una mujer, ¿sí? Como dice el salmista, ha creado un hombre y de compañera a una mujer. No le hizo varias, le hizo una mujer para Adán. Y también le hizo una mujer a Eva, no le hizo otro hombre. Entonces ahí está el modelo del matrimonio diseñado por Dios. Un hombre, una mujer, nada más, ¿sí? Y aquí Pablo está diciendo lo mismo. Cada hombre tenga su propia mujer, cada esposo su propia mujer y cada esposa su propio marido. Okay. Se descarta totalmente la poligamia. Oye, ahora está de moda eso ¿han escuchado eso del poliamor? Que dicen que puedes tener los que quieras, ¿no? En serio que los tiempos no han cambiado los tiempos. El poliamor dice aquí claro, cada uno su propia mujer, heterosexual y monógamo, ¿sí? Pero ahora fíjense, Pablo tampoco está diciendo que esa sea la solución total y radical para el problema de las fornicaciones, ¿sí? No está diciendo tampoco eso, cásense y se acaban las fornicaciones. No, contribuye, disminuye las fornicaciones, pero no es la solución total, porque aquí hay algo que dice, lo voy a explicar, dice, y el problema es porque muchas veces los cónyuges, ¿sí?, no cumplen su papel como está escrito en la palabra. Dice, vean versículo 3, aquí es donde a veces hay fallas. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, así mismo la mujer con el marido. Pablo está hablando aquí como que si él, por eso que se tuvo que haber sido casado, porque habla con mucho entendimiento de lo que es la vida marital, ¿sí? Dice que ambos deben cumplir el deber conyugal, ¿sí? Ahora, esta palabra deber, ¿sí?, hace referencia a pagar una deuda, ¿sí? Cada uno, haz de cuenta, el placer del esposo, la mujer debe de pagarle esa deuda de placer. A ver si me explico. Pablo cuando dice cada uno cumple el deber, quiere decir que si tú no complaces a tu marido sexualmente, no le estás pagando lo que debe de ser, le toca a él, pero lo mismo es para la mujer. El hombre debe de pagar el deber, el placer de la mujer, ¿sí? Esto que indica que el hombre, cuando va a tener relaciones, en vez de llegar con la idea de el placer que voy a recibir por parte de mi esposa, él debe llegar con la mentalidad de
el placer que le voy a proporcionar a mi esposa. Esa es mi responsabilidad, ese es mi deber, proporcionarle placer a ella. Y la esposa debe de llegar a la relación pensando exactamente lo mismo, ¿sí? El placer que yo le tengo que dar a mi marido, el placer que yo le debo a mi marido. ¿Me entiendes? Hay reciprocidad. Sí. ¿Mandé? No vas a creer, pero hace años escuché a alguien que dijo: ay, es que luego queda y a mí me duele la cabeza, y contesta el esposo: pues sí, pero 3 meses doliéndote la cabeza, no juegues. Tristemente, por no entender lo que dice la Biblia, ¿sí? Entonces, el deber hace referencia a pagar algo que se debe, ¿sí? Así que en conclusión, ¿sí?, un matrimonio sin sexo es algo que va contra la naturaleza. Es algo que es contra natura. Y no solamente eso, es pecado. Es pecado. Un matrimonio sin sexo es pecado, ¿sí? Está prohibido por Dios, lo dice claramente. El hombre cumpla con su deber conyugal, ¿sí? Y la mujer también cumpla con su deber conyugal. Está fuerte, ¿sí? En otras palabras, no puede haber abstinencia sexual dentro del matrimonio. No puede haber. Miren, muchas veces los problemas que hay en los matrimonios, ¿sí?, muchas veces, no es diciendo que sea siempre, es por falta de intimidad sexual. Eso es muchas veces donde surgen los problemas, ¿sí?, donde la falta de sexo o la abstinencia sexual dentro del matrimonio es la raíz de los problemas. Miren, una vez viendo un matrimonio discutiendo, el hombre le dijo a la esposa, el esposo le dijo a la esposa: ni para la cama sirves, ¿sí? Y la mujer le contesta: pues por eso búscate otra que sí sirva. Y si se supone que si los dos son cristianos, esas son expresiones de alguien cristiano, el problema es que están en pecado los dos, ¿sí? Y lo que tienen que hacer, la solución no es divorciarse, es resolver su propio pecado, ¿sí? Ahora, a veces es al revés, ¿sí? Porque problemas en otras áreas de la vida se traducen en falta de sexo en el matrimonio, ¿sí? Entonces, la falta de sexo es el síntoma de que hay problemas en otras áreas de la vida. O a veces los problemas en otras áreas de la vida es por falta de sexo. El matrimonio es un engranaje, es como una máquina. Si una pieza está fallando, va a afectar las demás, ¿sí? Todo es un engranaje. Entonces, fíjense, otra cosa que está enseñando aquí Pablo, que en cuanto a lo sexual, los dos tienen la misma autoridad. En el área sexual hay completa igualdad, ¿sí? Totalmente. Porque vean lo que dice en el 4. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿sí? Cada uno tiene autoridad o potestad o derecho sobre el cuerpo del otro. ¿Me explico? Y el otro tiene, ¿cómo podemos decir? Lo mismo, autoridad o potestad sobre el cuerpo, ¿sí? Entonces, tanto el uno se somete al otro como el otro se somete al uno. Esto se llama mutualidad. Esto en esa cultura chocaba, era fuerte, porque normalmente el hombre en esa cultura, en la cama mando yo, y cuando yo digo es así, va a ser así. O sea, la mujer no tenía derecho a decir: esposito, que no. Cuando el hombre decía así, entonces Pablo está enseñando que en la cama ambos tienen la misma autoridad, ¿sí? Y ambos tienen los mismos derechos, ¿sí? Porque dice: la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, ni el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, ¿sí? Eso es una mutualidad completa. Ahora bien, tanto Pablo como nosotros sabemos que no todo es sexo en el matrimonio. Lo sabemos todos. No todo es sexo en el matrimonio, ¿sí? Fíjense lo que dice el versículo 5. No os neguéis el uno al otro. Pablo está siendo claro y contundente. No se nieguen el uno al otro, ¿sí? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Al parecer aquí estaba viendo parejas entre los corintios, matrimonios entre los corintios, que se estaban negando el derecho matrimonial, se estaban negando uno al otro. En otras palabras, Pablo está diciendo: dejen de robarse el uno al otro,
Gran falla, ¿sí? Entonces, el lema de no tocar mujer no aplica a los casados. Definitivamente no aplica a los casados. Pablo está diciendo claramente, no se nieguen el uno al otro. Pero entonces, ¿habrá alguna ocasión en que la abstinencia sexual sea legítima? ¿Que no sea pecado? Pues lo acabamos de leer. Sí, puede haber ocasiones en que sea legítima, porque si te niegas a tu pareja estás pecando, ¿sí? Pero habrá ocasiones en que la abstinencia sea legítima. Claro, y lo acabamos de leer. Hay ocasiones cuando la abstinencia sí es legítima, pero hay 3 requisitos, no sé si los detectaron, ¿sí? Cuando sí es legítima, y se tienen que cumplir estas 3 condiciones, si no, no es legítima la abstinencia. Primero, que ambos cónyuges estén de acuerdo, ¿sí? O sea, la esposa pues, ¿sabes qué? Que en una semana pues no hay de piña, o en 15 días, o no. Pero si el marido no está de acuerdo, no es válido. Los dos tienen que estar de acuerdo, si no, no es válido, ¿sí? Y no se lo puedes imponer esa abstinencia en contra de su voluntad del otro cónyuge. Tienen que estar de acuerdo. Lo primero que dice Pablo. Segunda condición, que sea por corto tiempo, ¿sí? Que sea por corto tiempo, ¿sí? Nada de que, ¿cómo ves si en 3 meses, 4 meses, 1 año? ¿Por qué? ¿Por qué dice Pablo por corto tiempo? Lo dice aquí, para que no le des pie a Satanás por vuestra incontinencia, ¿sí? Un periodo largo de abstinencia sexual lo único que hace es que los va a incitar a pecar y caigan en pecado de fornicación, ¿sí? No dar pie a Satanás. El tercer requisito, ¿cuál es? Entonces ya ves que el primero es que debe ser mutuo acuerdo. Segundo, por corto tiempo, ¿sí? 2 horas, bueno, no es cierto. Y el tercer requisito, para ocuparse en la oración, ¿sí? Miren, hay ocasiones como matrimonio, sabemos que a veces el horno no está para bollos, ¿no? Hay problemas de enfermedad, problemas sociales, problemas laborales, corrieron al marido del trabajo, problemas económicos, alguien está enfermo, donde obviamente qué ganas tienes de eso, ¿me explico? O sea, mejor, ¿sabes qué? Vamos a orar y buscar soluciones, que Dios nos ayude a solucionar esto, tenemos al hijo enfermo, esto, lo otro, para ocuparse sosegadamente en la oración. Ahí es correcto. Entonces, los dos están de acuerdo, ¿sí? Va a ser por corto tiempo, ¿sí? Y va a ser para ocuparse en la oración por algún problema que está aquejando a esa familia. Y se requiere mejor orar que estar ahí en la cama, porque te digo, el horno no está para bollos, hay otras cosas, ¿no? Ahí Pablo dice, ahí sí es legítimo, ¿sí? Pero, ¿qué dice después? Dice, volver a juntarse. ¿Y en qué modo está el verbo volver? Imperativo. Entonces es una orden, volver a juntarse, es un imperativo. Ok, pueden hacerlo, pero la orden es volver a juntarse, ¿sí? O sea, hay ocasiones en que la abstinencia temporal es buena, pero nadie puede decir que la abstinencia temporal es mejor que la abstinencia permanente. Porque si alguien piensa así, es mejor que no se case. Y vamos a ver por qué es mejor que no se case, ¿sí? Entonces, nadie puede decir eso, ¿sí? Entonces es mejor no casarse. Entonces, pretender vivir, ¿sí?, dentro del matrimonio, ¿sí?, viviendo en abstinencia sexual, ¿sí?, eso es contrario al don de Dios, ¿sí?, dentro del matrimonio, ¿sí?, y es contrario a lo que Dios ha determinado que sean una sola carne, ¿sí?, y es también contrario al don maravilloso de la sexualidad, que es un regalo de Dios para disfrutarse dentro del matrimonio. Entonces, la abstinencia sexual no solamente es algo que va en contra de la naturaleza humana, estás atentando contra tu cónyuge, sino que estás pecando también, y de esto también tendremos que dar cuentas a Dios, ¿sí? Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí en otras palabras, dice, el matrimonio es un maravilloso escudo protector en contra de las tentaciones de Satanás, ¿sí? Entonces, si no lo hacemos, estamos pecando, ¿sí?, y daremos cuentas a Dios. Entonces, Pablo sabe que tanto el hombre como la mujer fuimos creados con necesidades sexuales. Todos eso el mundo lo sabe. Y que deben ser satisfechas dentro del matrimonio que Dios instituyó. Entonces, ¿qué pasa cuando una pareja, uno de los dos cónyuges, está defraudando a su pareja? Está violando una ordenanza de la creación,
de la procreación. Y alguien podría pensar, no, yo soy más espiritual porque hasta me abstengo de tener relaciones sexuales en mi matrimonio. A nadie lo hace más espiritual eso, al contrario, lo hace más pecaminoso, porque está pecando en contra de su pareja, está pecando en contra de lo que Dios ha establecido. Ahora, lo siguiente que va a decir en el versículo 6 está un poco confuso, la traducción, no sentí muy bien qué quiso decir Pablo, porque dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Algunos creen que lo que acaba de decir Pablo es un consejo, pero por el contexto Pablo no está dando consejos, es muy claro. Utiliza los imperativos, volver a juntarse, no pueden abstenerse por tanto tiempo. Entonces eso no suena a consejo, suena a mandato, lo que Dios dice. Entonces, lo que dice aquí, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento, por el contexto aplica a lo que va a decir después de eso. Entonces, en lugar de que eso se lo apliquemos a lo que acaba de decir, a los primeros 5 versículos, hay que aplicárselo a los versículos que siguen. Entonces quedaría así, mas esto digo por vía de concesión, como por vía de consejo, de sugerencia. Aquí sí, dice no por mandamiento, ¿sí? Dice 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cómo era Pablo? Célibe, dice Pablo. Me gustaría, es un consejo, me gustaría que todos los hombres fuesen como yo, célibes, ¿sí? O sea, una persona célibe nunca va a sentir deseo sexual, nunca va a sentir deseo sexual. Entonces dice Pablo, quisiera que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. ¿Qué está diciendo aquí? Que el celibato es un don de Dios, que no a todos se los dio. Yo diría, serían contados, no conozco a nadie que me diga, yo tengo ese don, ¿no? Entonces, pero es un don de Dios, entonces tú no le puedes imponer el celibato a alguien. Estás atentando contra la naturaleza de ese hombre o de esa mujer y contra lo que Dios ha establecido, ¿sí? Quisiera que todos los hombres fuesen como yo, célibes, pero cada uno tiene su propio don. Si Dios te ha dado ese don, a todo dar, y si no te lo ha dado, también a todo dar. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, ¿qué? Como dijo Piporro, cásense criaturas, pues mejor es casarse que estarse quemando. Ay, se está poniendo candente el capítulo. Vamos a ver. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pablo era célibe, pero dice Pablo, me gustaría que todos, pero si no tienes ese don, porque ese don no se pide, no se adquiere, no se dice, yo quiero tener ese don, no, Dios te da el don, ¿sí? Y como vemos, son contados los que pueden presumir mujer o hombre que tenga ese don, ¿sí? Dice, cásate, si no lo tienes, cásate. Entonces, esto derrumba totalmente el dogma católico del celibato. ¿En qué consiste este dogma del celibato? Ale, no pueden casarse, pero realmente aquí hay plan con maña. ¿Saben por qué? Porque ¿por qué a un sacerdote católico no se le permite casarse? Que va en contra de su naturaleza. Por eso se han encontrado tantas fornicaciones en el catolicismo, ¿no? Por esa prohibición. Pero también es plan con maña porque así no hay herederos. O sea, si el curita se compra un carro, una casa, pertenece a la iglesia. Y si tiene herederos, pues ya se empiezan a complicar las cosas. Entonces, lo derrumba totalmente, ¿sí? Ahora, ¿a quién se está dirigiendo Pablo en el versículo 8? Digo, pues, a los solteros y a las viudas. Claramente, aquí se está dirigiendo a solteros y a viudas. Ok. Ahora, hay que entender aquí, cuando Pablo dice solteros y viudas, como que está hablando de dos categorías diferentes. La palabra que se utiliza para solteros es monóclinos, en griego. Y eso incluye los que nunca se han casado, incluye los que fueron casados y ya no están, divorciados, separados, viudos. Todos entran en esa categoría de monóclinos. Entonces, a ese grupo se está dirigiendo Pablo. Pero entonces, ¿por qué las viudas las pone aparte? Pues entrarían también en ese grupo, ¿no? Las viudas también. Sin embargo, Pablo las pone en otro grupo, ¿sí? Entonces, está hablando a los monóclinos, a los no casados, sea viudo, soltero, divorciado, dejado, etcétera, ¿sí? Y viudas, ¿sí? Las viudas estaban en una categoría aparte, ¿sí? Ahora, dentro de las viudas también Pablo hace una diferencia entre viuda, pues ya vieja madurona, o viuda joven. También Pablo aquí. Vean, miren, acompáñenme a 1 Timoteo 3.
para que veamos aquí cómo trata Pablo el asunto de las viudas y entendamos por qué las está poniendo en una categoría diferente a las viudas. 1 Timoteo 3. 1 Timoteo 5. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? ¿Ya todos en 1 Timoteo 5, 3? Y aquí va a hablar a Pablo acerca de las viudas. Y nos va a decir qué hacer con una viuda que ya es de edad, ya trae su credencial del INAPAM, o una viuda joven. Ya estamos ahí en el versículo 3, dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Versículo 4, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, o sea, porque hay viudas que tienen, por un lado, o son viudas pero tienen mucha lana, o tienen hijos que pueden ver por ellas. Aquí está diciendo Pablo, la que ha quedado sola, que espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día, esa es la verdadera viuda. Dice, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. O sea, aquí se habla de una mujer, una viuda ya grande, pero que no está en necesidad, y vamos a explicar por qué. Tiene hijos que vean por ella, ¿sí? Es muy diferente a la mujer que es viuda, que sirve en la iglesia, que sirve en la iglesia, tiene buen testimonio, ¿sí? A esa vamos a ver que Pablo dice, a esa la iglesia debe de ayudarle económicamente, no a cualquier viuda, ¿sí? Dice en el versículo 9, se ha puesto en la lista de ayudas, solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, se ha criado hijos, se ha practicado la hospitalidad, se ha lavado los pies de los santos, o sea que se ha tenido un servicio en la iglesia, ¿sí? Pero viudas más jóvenes, dice, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, ¿sí? Incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando lo que no debieron. Sale, le está pegando duro ahí. Quiero pues que las viudas, ahora vean lo que dice las viudas jóvenes, quiero que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea grabada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que de verdad son viudas. Entonces, ¿qué dice respecto a una viuda joven? Cásense, porque ¿cómo le diría Pablo que, bueno, dice, si puedes quedarte así, qué bien, pero siendo tan joven, dice, mejor cásate, ¿sí? Porque imagínate que una mujer de 30 años, en viuda, ¿le van a aplicar eso de la abstinencia sexual? Sería tremendo, ¿sí? Eso sería una carga imposible de llevar. Por eso Pablo dice, si alguien tiene el don de continencia, a todo dar, no te complicas la vida. Pero si no, te estás autoimponiendo una carga imposible de llevar, ¿sí? Dice, pero si no tienen el don de continencia, en el versículo 9, cásense, pues es mejor casarse que estando quemando. Pablo entiende muy bien cómo es la naturaleza humana y ofrece una solución que Dios ha instituido, el matrimonio. Cásense, ¿sí? Y cuando Pablo dice, si no tienes el don de continencia, no se lo está diciendo a manera de reproche, no le está diciendo que sea pecado no tener ese don, ni los descalifica por no poderse contener. Por el contrario, dice, para no caer en pecado de fornicación, ¿sí? Cásate. Pablo recomienda el matrimonio para así vivir vidas honorables y puras. Ahora, cuando dice, más vale casarse que estarse quemando, ¿a qué está diciendo con eso de quemando? Está pecando. ¿Quemando es lo mismo que pecando? Es que miren, ese verbo quemando no está completo, porque uno puede arder de envidia, puedes arder de celos, puedes arder de coraje, puedes arder de pasión sexual. No lo dice aquí, no dice quemando, pero por el contexto, ¿a qué se está refiriendo? Arder de pasión sexual. Entonces dice, más vale casarse que andar quemándose de pasión sexual, ¿sí?
Entonces, por el contexto llegamos a esa conclusión. Entonces, si alguien no tiene el don de continencia y trata de contenerse, lo único que está haciendo es sufriendo una agonía tremenda, emocional, innecesaria. Ahí está la solución, cásense. Entonces, en conclusión, Pablo está apoyando el matrimonio, ¿sí? E instruye a la gente que no tiene el don de continencia a que gocen de la satisfacción sexual que brinda la vida marital. Fíjate, leamos tantito Proverbios 5, del 15 al 19, que hay Salomón dice algo interesante. Proverbios 5, del 15 al 19. Vean que por donde le busquemos a la Biblia, el matrimonio siempre es algo honroso y tiene propósitos específicos el matrimonio. Ve el 5:15, que aquí Salomón está utilizando alguna metáfora. Si ya estamos todos en Proverbios 5:15, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Esa es una metáfora. Pablo está comparando a la esposa, ¿sí?, con una cisterna. Entonces dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo, ¿sí? Está hablando, disfruta a tu esposa, a tu mujer. ¿Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas? O sea, dice, vas a andar echando, si tienes a tu esposa que te puede satisfacer en todo momento, vas a andar regando semen por toda la calle, dejando hijos por aquí e hijos por allá. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. O sea, con tu esposa puedes tener toda la actividad conyugal que quieras, ¿sí? No hay restricción ahí en cuanto a frecuencia, lo que quieras, ¿no? Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendita tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Nuevamente, o sea, dice, alégrate con la mujer de tu juventud, porque algún día los dos se hacen viejos y tiene que seguir siendo deleite tu esposa y tu esposo para cada uno de nosotros, ¿sí? Con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Les decía hace 8 días, creo que comenté, que aquí en el hebreo esa palabra caricia significa los pechos, ¿sí? Sus pechos te satisfagan en todo tiempo. Y en su amor, dice aquí, en español recréate, pero en el hebreo dice embriágate, ¿sí? Embriágate siempre, o sea, haz de la vida sexual con tu esposa un deleite, un reproche. No hay restricciones, no hay limitantes. Eso es mejor que estarse quemando. Ahora, cuando dice quemando, le digo, ese verbo es pirostai, de donde viene la palabra pirotecnia y todo eso. Pero ya explicamos a qué se refiere esto de estarse quemando, ¿de qué? Entonces, versículo 10. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto que acaba de decir él fue para, acuérdense, viudos, para solteros y viudas, que dijimos que ahí en solteros incluye todos. Pero aquí en el 10 se está dirigiendo ahora a los que ya están casados, ¿sí? De los que viene hablando que no se deben de negar uno al otro, etcétera. Aquí retoma el asunto, dice en el 10. Pero a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, ¿sí? Entonces, aquí claramente se dice que el matrimonio es para toda la vida, es para toda la vida, el matrimonio, ¿sí? La consigna es que el matrimonio dure toda la vida. Es el ideal de Dios, que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Pero ya dijimos, entra el pecado al mundo y le da al traste a todo esto. Pasémonos rápidamente, porque dice, mando yo, no yo, sino el Señor. Vamos a ver qué dijo Jesús acerca del divorcio. En Mateo 19, pasémonos a Mateo 19. Y para ver qué es lo que Jesús enseñó acerca del divorcio. Por eso dice Pablo, mando no yo, sino el Señor, porque Jesús ya había hablado sobre este tema. Entonces, vean qué dijo Jesús sobre el divorcio. Mateo 19. Mateo 19 del 1 al 12. ¿Ya lo tenemos? Dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, o sea, queriéndole poner un 4 y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Sí? O sea, ¿puedes divorciarte de tu mujer por cualquier causa?
Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Sí? Eso de una sola carne se refiere a contacto sexual. ¿Sí? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio? ¿Qué contesta ahí? ¿Por qué fue? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Sí? Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo, ¿por qué? Por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron a sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, conviene no casarse. Ay, aguantarla toda la vida, dice, conviene no casarse. Prefiero vivir absteniéndome sexualmente, pero no tener que estar aguantando a esta mujer toda la vida. Pero vean lo que les dice Jesús. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, o sea, el don de continencia sexual. Ay, qué fácil se dice, no me caso, pero ya vimos a todo lo que lleva. Dice: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado, a los que Dios les da ese don de abstinencia. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. ¿Entienden esto? Eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Eunucos es alguien al que le cortan los testículos. Bueno, dice, algunos nacieron así por causa del vientre de su madre. O sea, fíjense, hay en los bebitos recién nacidos, una de las cosas que tiene que hacer el ginecobstetra es checar que sus dos testículos estén descendidos. Si a los 7 días no han descendido los dos testículos o falta uno, cuidado, hay que operar, porque la temperatura del cuerpo va a dañar ese testículo y de grande no va a poder tener ni erecciones, ni semen, ni nada. ¿Sí? Tan importante, miren, tan sabio que es Dios. Para que el testículo funcione bien, están envueltos en un escroto. El escroto lleva una capa de músculo. Bueno, los hombres sabemos. Cuando hace frío, los pega al cuerpo. Cuando hace mucho calor, los despega del cuerpo. Para mantener una temperatura estable. ¿Sí? Entonces, si un bebé no desciende en sus testículos, va a dañar sus testículos. Entonces se va a hacer un eunuco de nacimiento. Luego dice aquí, dice, por causa, dice, del vientre de su madre. Él se llama criptorquidia. Cuando un bebé nace con los testículos no descendidos, se llama criptorquidia. Orquídea. Cripto significa encerrado. Y orqui significa testículo en griego. O sea, testículos encerrados. Por eso la inflamación de los testículos se llama orquitis. No sé si sabían eso, así se le llama. Orquitis. Entonces, ese problema se llama criptorquidia. Dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. O sea, hay otros que una golpiza lo pueden destrozarle los genitales, o como esa película vieja de los cachorros, que yo nunca la vi, pero dicen que un perro le arranca los genitales a un hombre. Entonces, esos dice por causa de los hombres, dice hay eunucos, dice eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos, o sea, voluntariamente, ¿sí? Dice, el que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, hay otros que tienen ese don de abstinencia sexual, no necesitan una mujer para estar bien, viven tranquilos, pero porque tienen ese don que Dios les ha dado, ¿sí? Entonces, si el matrimonio es para toda la vida, pues entonces hay que hacerlo bien y no complicarnos la existencia, ¿sí? Porque si no lo hacemos bien, bien dice por ahí que el matrimonio es la única guerra en la que se duerme con el enemigo. Mal hecho, no debe ser así, pero el pecado ha llevado a las cosas así que, bueno, otros ya ni duermen tampoco. Entonces, si se te complica el matrimonio, es porque lo estamos haciendo mal. La cosa es que a veces el matrimonio es de dos, y con uno que falle, pues ya. Por eso dice, alguien le preguntaron cuando fueron a tomar consejería matrimonial, dice, bueno, ¿y usted cuándo empezaron sus problemas matrimoniales? Y contesta el Mario, pues desde que salimos de la iglesia. Todo el tiempo han tenido problemas. Pero miren, en todos los matrimonios hay problemas, ¿sí? Lo que hacemos con la gracia de Dios es que nos ayuda a suavizar esos problemas, porque Pablo lo está diciendo claramente. En el matrimonio hallaréis aflicción, dice, yo quisiera más bien evitárselas,
Pero si no tienen don de continencia, cásense, pero ya saben que van a tener problemas. Entonces, cuando uno se convierte a Cristo y todo, y empiezan a estudiar la palabra de Dios, no es que el seguir todos estos consejos no quiere decir que va a quitar las aflicciones. Podemos estar siguiendo estos consejos, pero aún así van a seguir problemas, ¿sí? Pero lo que pasa es que se minimizan los problemas, ¿sí? Como en el caso de alguien que no conozca a Cristo, ¿sí? Ahí los problemas se maximizan, ¿sí? El conocer la palabra de Dios y tratar de vivir una vida de obediencia nos ayuda a minimizar. Nunca van a desaparecer los problemas. ¿Y saben por qué nunca van a desaparecer los problemas en el matrimonio? Pues sí, porque no hay un cristiano o cristiana que sea perfecta. Pero entonces estudiar la palabra y todo eso nos ayuda a minimizar, que no nos pegue tan duro las aflicciones de la carne, ¿sí? Ahora, entonces aquí está diciendo que entonces la mujer no se separe del marido, el marido no se separe de la mujer, ¿sí? Pero en el versículo se dice, y si se separa, vamos a suponer que ya no aguanta más, dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer, ¿sí? Vamos a suponer, son dos esposo y esposa creyente, ¿sí? La Biblia está diciendo, no deben de separarse, y si alguno toma la decisión de separarse, dice, quédese sin casar, ¿sí? O reconcíliese con su marido, ¿sí? Ok. Aquí parece como que Pablo se está contradiciendo, pareciera que se está contradiciendo. ¿Por qué? Mira, vean lo que dice el 13. Si una mujer tiene marido, aquí si son creyentes, la solución, si tienen problemas, la solución no es divorciarse, es ver en qué área de su vida están pecando, ¿sí? Y solucionar y venir al arrepentimiento, dejar la soberbia y el orgullo, ¿sí? Ahora, hasta aquí es cuando los dos son creyentes, pero a veces se da el caso de que uno de los dos es creyente y el otro no. Ahora, ¿por qué uno es creyente y el otro no? Bueno, si alguien se casa con alguien que no es creyente, ya de ahí empezó mal su matrimonio, porque está desobedeciendo la palabra, porque la palabra dice claramente, no te cases con un incrédulo, y da explicaciones por qué, ¿sí? Vas a tener de suegro a Satanás, ¿sí? Si te casas con un inconverso. ¿Por qué? Mira, cuando nazcan tus hijos, uno lo va a querer llevar al catecismo, el otro a la escuelita dominical, uno lo va a querer bautizar de recién nacido, el otro no, hasta que sea grande y haga una decisión por Cristo. Vas a tener problemas, pero eso va a ser consecuencias de tu desobediencia. Si la Biblia prohíbe que no te cases con un inconverso, pues entonces ni le busques. Así digas, ay, que se parece a Luis Miguel, aunque se parezca a Luis Miguel, no debes de casarte. Ahora, pero a veces se da el caso, como en el caso de los corintios, que quizá los dos eran inconversos y uno de ellos se convirtió a Cristo y el otro no. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dice aquí, a los demás digo yo, y a los demás yo digo, ¿no? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, pero ella consiente en vivir con él, ¿qué hacer? No la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Entonces aquí uno preguntaría, ¿por qué, Pablo? Dice aquí en el 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Dice, es santificado en la mujer. Hay que entender bien esto, porque está diciendo Pablo que si el inconverso se casa o está casado con una creyente, ¿ya es automáticamente cristiano? No, porque Pablo le sigue llamando marido incrédulo, ¿sí? No es santificado, o sea, no es salvo en automático. Ya mi esposa se convirtió en cristiana, ya el esposo en automático es salvo también, y los hijos también. No está diciendo eso. Dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Entonces, no quiere decir que sean salvos, ¿sí? Ni que se hacen creyentes en automático. Les digo, les sigue llamando incrédulo. Entonces, lo que quiere decir Pablo es que cuando hay un matrimonio mixto, el marido inconverso o la mujer inconversa está recibiendo bendiciones indirectas de Dios al estar viviendo con una persona cristiana. Está bajo la influencia de un cónyuge cristiano. Eso puede ayudar al marido cristiano, ¿sí? Al estar en influencia. ¿Por qué? Porque indirectamente va a aprender de la Biblia. La esposa llega y le dice, mira lo que aprendí en la Biblia, perdonar a los enemigos. De alguna manera está expuesto,
¿sí?, a una buena influencia, lo mismo que los hijos. Pueden ver el ejemplo de una mujer cristiana o de un hombre cristiano, lo que es una vida cristiana. Pero Pablo no te está garantizando, y pongan mucha atención, Pablo no te está garantizando que por el hecho de que él siga casado contigo se va a convertir. No está diciendo eso Pablo. Pablo está diciendo, está bajo buena influencia, pero yo no te estoy diciendo que eso te garantiza que se va a convertir. A lo mejor toda la vida te comportas como una mujer cristiana o un esposo cristiano, y de todos modos tu pareja decidió irse, y eso que estaba bajo buena influencia. O sea, Pablo dice, esto ayuda a tus hijos también, pero no, yo no estoy diciendo que te garantice 100% que se van a convertir. ¿Por qué? Porque dice en el 15, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está la hermana o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Sí? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Lo que acabo de explicar. Bajo la influencia de un cónyuge cristiano, es bueno para la parte no cristiana estar bajo esa influencia, pero no es garantía, ¿sí? Ahora, aquí en el versículo 16, ¿a qué suena? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tu marido si quizás harás salvo? Aquí hay dos interpretaciones de este versículo. ¿Qué es realmente lo que? Miren, suena a que Pablo le está diciendo, acuérdense que acaba de decir, si se quiere ir, que se vaya, ¿sí? Eso está claro, si se quiere ir, que se vaya, él o ella, que se vaya. Pero luego dice, ¿qué sabes tú si lo harás salvo? Como que suena un poquito a contradicción. Entonces aquí hay dos interpretaciones. Una, la pesimista y la optimista. Los optimistas dicen que se debe de entender, ¿qué sabes tú si tú te sigues aguantando, pues va a llegar un día que se va a convertir, en 10, 20, 30 años se va a convertir. Y la postura pesimista le están diciendo al hombre o a la mujer cristiana, mira, no te hagas a la idea de que porque viva contigo todavía se va a convertir. Déjalo ir, porque a lo mejor nunca se va a convertir, ¿sí? Y si ese matrimonio ya está, ese hogar está lleno de problemas, de pleitos, de puras, déjalo que se vaya, ¿sí? No creas que por el simple hecho de que está casado contigo se va a convertir. Entonces esas son las dos posturas, la pesimista y la optimista. Pero por el contexto se llega a la conclusión que la postura correcta es la pesimista, porque le acaba de decir, si se quiere ir, que se vaya, no te aferres a él. No, es que está bien guapote y no lo quiero dejar, y es mi esposo, y déjalo ir, ¿sí? O mi esposa inconversa, tengo esperanza que se va a convertir, que no sé qué. Mientras Pablo está diciendo, no depende de ti que se convierta. O sea, el estar bajo una influencia santificadora es bueno, pero no te garantiza. Después de todo, tú no puedes convertir a nadie, solamente Dios, ¿sí? Ahora, cuando les dijo a los casados, se me pasó eso. Si dos creyentes se separan, dice, quédese sin casar o reconcíliese. Pero vean ahí que las dos, me estoy regresando un poco, las dos cláusulas van de la mano, quédese sin casar y reconcíliese. Pero si resulta que se separan y se casó con otra ya, pues ya no tiene sentido la primera, ¿no? Y más si es la parte inocente, porque Jesús dijo, el divorcio es permitido, salvo por causa de fornicación es permitido. Entonces, si la parte inocente, el marido le puso los cuernos, y la parte inocente dice, pues ahí dice Jesús, pueden divorciarse, pero entonces la parte inocente ya quedó, ahora sí ya, no, y con el yugo de que ya no se puede casar, pues es someterla a lo mismo que la viuda joven, a algo que ella no tuvo la culpa, y porque sería condenada a que ahora viva con abstinencia sexual toda su vida. Entonces, la cosa es que el propósito de esto es que el divorcio debe ser la última opción. Pero si ya la mujer se casó, o se casó, ¿sí? O el marido se fue, y al no estar ¿qué dice Pablo? Estuvo casado, ya dejó a la mujer, ¿qué va a andar haciendo ese marido? Fornicando. Entonces está cometiendo adulterio. Entonces ya también hay razón legítima para el divorcio. Cada caso es un caso diferente, ¿no? Pero estos son los principios por los cuales hay que basarse. Entonces, dice aquí, el consejo de Pablo sobre que la esposa que se separa de su esposo no debería casarse de nuevo, pareciera contradecir lo que dijo anteriormente, ¿sí? A los solteros les dice que se queden así, pero aquí le está diciendo que se quede así,
parece contradicción, pero se sobreentiende por otros pasajes que si ella es la parte inocente puede volver a casarse, ¿sí? Mientras ninguno de los dos se case, existe la posibilidad de que se reconcilien. Ya si uno se casó, se perdió la posibilidad. Entonces, la otra parte queda en libertad de casarse. Ahora, dice, como los judíos daban carta de divorcio por cualquier causa, o sea, hasta porque a la esposa se le caían los frijoles, decían, me hiciste blasfemar porque dije una mala palabra por tus frijoles quemados, te doy carta de divorcio, ¿sí? Entonces, entonces, ¿qué hacían? La mujer le daban carta de divorcio, otro se casaba con ella, ya estaba adulterando, viviendo en adulterio se casaba con ella. Entonces ya el pueblo de judío estaba lleno de adulterio, pecado era la mala interpretación que estaban haciendo de la ley. Entonces, en conclusión, Pablo está diciendo, si el divorcio es legítimo, el nuevo matrimonio es legítimo. Y ya vimos por qué causas un divorcio puede ser legítimo, ¿sí? Primero, por causa de fornicación, Jesús dijo por causa de fornicación, pero esa palabra porneia, que es fornicación, es un término muy amplio, no solamente se refiere al adulterio, es cualquier forma de perversión sexual. O sea, si tú llegas y encuentras a tu marido con otro hombre, no con otra mujer, es perversión sexual. Si lo encuentras teniendo relaciones con un animal, es perversión sexual. Si lo descubres que disfruta más estar en la pornografía que estar con su mujer, es perversión sexual. Entonces, ese término porneia es muy amplio. Por cualquiera de esas causas se puede haber divorcio, ¿sí? Solamente por eso, entonces sería una causa. La otra causa sería porque el marido inconverso o la mujer inconversa desea irse. Hay base para el divorcio. Y la otra causa que rompe el matrimonio es la muerte, ¿sí? Entonces, por eso, cuando el matrimonio es legítimo, el nuevo matrimonio es legítimo. Pero si el divorcio no es legítimo, si no es por ninguna de esas tres causas, entonces el nuevo matrimonio tampoco es legítimo, ¿sí? Como les digo, el divorcio debe ser el último recurso al que se debe de llegar, lo último. Siempre hay que buscar la solución, ¿sí? ¿Por qué? Porque el divorcio arruina a toda la familia. Vivir un divorcio destruye a los hijos, a las parejas, a los familiares. Todo se ve afectado por un divorcio, ¿sí? Es perjudicial para todos. Por eso dice Dios en Malaquías, Dios aborrece el divorcio, ¿sí? Entonces, lo que se hace ante un caso así, la familia, los hermanos, deben de tratar de aconsejar, de evitar que se llegue a ese divorcio, ¿sí? Porque si un miembro sufre, sufren todos. Entonces, el divorcio es un mal terrible que vino a contaminar lo que Dios hizo bueno, ¿sí? Entonces, en conclusión, ya para aterrizar todo esto, porque por eso puse menos cansos, porque sé que el tema iba a ser largo, ¿sí? La conclusión es, Pablo está diciendo, el matrimonio es una herramienta eficaz en contra de las tentaciones y de las fornicaciones. Por lo tanto, hagamos buen uso de esa herramienta que Dios nos ha dado, ¿sí? Ahora, otra. Cuando dice que uno no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la pareja, ¿sí? Ahí hay un principio. En la relación sexual, cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa. No es de que cuando el hombre quiere, porque normalmente luego así pasa. Cualquiera de los dos puede tomar la iniciativa y el otro no debe negarse. Si la esposa le dice al esposo, oye, ¿cómo ves si ponemos en práctica Corintios 7? No se puede negar, no se puede negar, salvo cuando decimos razones legítimas, que ya vimos. Ninguno de los dos debe negarse a menos que sea una abstinencia legítima, que ya explicamos los tres requisitos para que sea legítima esa abstinencia sexual, que estén ambos de acuerdo, que sea por corto tiempo y que sea para ocuparse en la oración. Cuarto principio, negarse a cumplir el deber conyugal es el equivalente a atentar al otro a que peque, ¿sí? A que peque. Es tremendo esto, es como si cuando sales a la calle y no desayunaste, ves cualquier fritanga y se te está antojando, ¿no? Si vas bien desayunando, nada se te antoja. Es lo mismo. Ahora, principio 5, la relación sexual no debe de usarse para manipular al otro, porque a veces también se da el caso. Bueno, pero me compras mi vestido que te pedí. No, o sea, para utilizar. Ahora, las necesidades sexuales, ¿sí? O la necesidad de cubrir las necesidades de la otra persona no se limita solamente al sexo. O sea, no solamente va en relación al sexo, sino se extiende a las otras áreas de la vida matrimonial. O
O sea, necesidades económicas, el compañerismo, la necesidad de amor, ¿sí? La necesidad de aprecio, ¿sí? Ahora, principio 7, debemos reconocer una cosa, ¿sí? Que para poder cumplir cabalmente con todo esto que nos dice la Biblia, ¿se acuerdan que hace 8 días les decía que para poder cumplir todo eso se necesita mucho la gracia de Dios, que Dios te ayude, ¿sí? Para cumplir cabalmente todos estos deberes conyugales se necesita pasar tiempo juntos, tiempos de comunión, de esparcimiento en la medida de lo posible, ¿sí? Y todo esto cuesta, ¿sí? Pero alguien dijo, si las cosas que se hacen fácilmente, pues cualquiera las haría, ¿sí? Pero Pablo va a decir más adelante que en el matrimonio no todo es hojuelas de maíz. Ya lo vamos a ver en los otros domingos, que Pablo te está advirtiendo, vas a tener problemas. Normalmente cuando alguien se casa, todo el mundo les desea felicidades y que van a ser muy felices. Y parece cuento de cachirulo. Pero la Biblia dice otra cosa. Cuando me acuerdo que se casó Pepe, todas las mismas felicidades, yo le dije, no sé si se acuerdan, le dije, Pepe, esto dice la Biblia, vas a tener aflicción en el matrimonio, ¿sí? Y bueno, y todo el mundo lo vivimos ya. ¿Por qué? Porque las aflicciones son producto de nuestro pecado de egoísmo, de orgullo, de soberbia. Nosotros mismos lo complicamos. Pero Pablo, y entonces digo, estudiar todo esto, saber todo esto, nos ayuda a minimizar, a amortiguar esos efectos del pecado. Pero si uno no es creyente o uno no es obediente, pues te van a acabar los problemas. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardarle la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que finalmente para poder llevar un matrimonio así cabalmente, requieres mucho la gracia de Dios. Y para la gracia de Dios, ¿qué necesitas? Estar cerca de Dios. Miren, una vez les puse un ejemplo. Imagínense aquí, échenle imagen, un triángulo. Aquí está Dios, aquí está el esposo, acá está la esposa. Vean cuán separado está el esposo de la esposa. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Si la esposa se acerca un poco acá a Dios y el marido se acerca un poco a Dios, ya la distancia se va haciendo menos, diría el salmista. Si la esposa se acerca más, si el esposo se acerca más, ya la distancia entre ellos ya es más corta. Y si la mujer está con buena relación con Dios y el hombre está en buena relación con Dios, cuando vengan los problemas se van a solucionar, porque perciben la gracia de Dios, ¿sí? A veces la mujer está aquí y el hombre está hasta acá, entonces vean también la distancia que hay. O la mujer está acá y el marido creyente está acá, también hay distancia. Entonces se dan cuenta finalmente de qué depende todo, de nuestra relación con Dios. Si tu relación con Dios está mal, no esperes que el resto de tus relaciones estén bien. Vamos a orar, mis hermanos, creo que ya está, me pasé. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que nos instruye, nos enseña, Señor. Ahora pedimos, Padre, que nos ayudes a cada uno de nosotros a poder cumplir con todo esto, a seguir los consejos que tú nos das a través de tu palabra, seamos casados, seamos divorciados, seamos solteros, sea que estemos viviendo en unión libre. En cualquier área de esto hay aplicación de este pasaje a nuestras vidas, Señor. Tú nos has dicho claramente, la finalidad es huir de las fornicaciones y has instituido el matrimonio como una herramienta eficaz para ayudarnos a combatir las tentaciones de Satanás. Bendice este mensaje, Padre, que pueda ser de ayuda a cada uno de nosotros en nuestras vidas y que recordemos lo que Jesús dijo, separados de ti nada podemos hacer. En el nombre de Cristo te damos las gracias. Amén. Creo que me la eché larga, ¿no? Asimismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en el Señor y te concederá las peticiones de tu corazón y exhibirá tu justicia como luz. Deleítate en el Señor, encomienda
Amén, amén. Bueno, pues seguimos con la oración por la ofrenda. Vamos a... Es el poder que tiene la palabra. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y las intenciones del corazón, y las intenciones del corazón. Amén, amén. Bueno, pues vamos con testimonios, agradecimientos. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre Él reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Me invitamos a Armandito, por favor, que si viene y nos despide con una oración. Gracias. Gracias.
Bendito Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos diste de estar ante tu presencia, escuchando tu palabra. Te damos gracias por las alabanzas, Señor. Damos gracias por todo lo que nos has proporcionado en esta semana. Y pedimos también que nos lleves de tu mano en la semana que comienza. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendice a mis hermanos. Y esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.